En Argentina está viviendo un proceso de degradación institucional grave, absolutamente grave, y está poniendo a nuestro país en el marco de los países, valga la redundancia, de menor categoría en cuanto a la seguridad jurídica, a la defensa de la institucionalidad. Queríamos hablar con un especialista en Derecho Constitucional, Premio CONEX en el año 2016, consultado permanentemente por estos temas. Se trata del doctor Daniel Sabzai, que está con nosotros. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Gracias por llamarme, Ricardo. Un gusto escucharlo. No, por favor, tanto tiempo que no nos comunicamos, tenemos la oportunidad de charlar de esto. Exactamente. Desgraciadamente de un problema bastante grave que está viviendo el país, ¿no? Y ya lo creo, las instituciones republicanas se van desmoronando, los valores, día a día vemos distintos movimientos, tanto a través de la reforma de la justicia, que es mucho más que lo que se ha escrito, es decir, que lo que está el proyecto propiamente dicho, el que se trata en el Congreso. En realidad es una estrategia muy larga que empezó desde el mismo día que asumió Fernández, Alberto Fernández. Empezó con la designación de los titulares de los órganos de control, siguió con la designación de ese consejo asesor para la eventual modificación de la Corte Suprema, del Ministerio Público, juicio por jurados, y además día a día va avanzando lo que yo llamo una suerte de trabajo de zapa, traslados de jueces que se anulan, la voluntad de sacar a empellones al Procurador General Provisorio, modificación de la integración del jurado de enjuiciamiento, del fiscal provisorio. En fin, es un sinnúmero. Inclusive en el único juicio oral que se está finalmente sustanciando, el de la obra pública, es vergonzoso cómo se trata a los testigos de la querella. Es decir, todo va claramente en la dirección de lograr el sobreseimiento de Cristina Kirchner y del grupo de funcionarios que la acompañaron durante su administración por los gravísimos procesos de corrupción que en un número de entre 10 y 15 están ahí en danza. Ahora, este proceso de impunidad, doctor Sabzai, ¿cree que puede concretarse ante una sociedad que aparece pasiva por momentos, contestataria por otros, pero veo también que la representación en el Congreso de la Nación, ante sesiones virtuales que son prácticamente una trampa, también degrada, también es una actitud que menoscaba precisamente el proceso institucional del país? Mire, el gran nuevo protagonista de la vida institucional es la reacción social, que es inédita. Fíjese que muchas de las grandes manifestaciones que tuvieron lugar y cacerolazos pararon varias de las peores iniciativas, si pensamos en Vicentín, la suelta de presos que quedó parada, y podríamos seguir muchas, con lo cual este también es un elemento a tener muy en cuenta. También la erosión que yo veo de la imagen del gobierno, y en particular de la ex vicepresidenta, de todos los funcionarios. Hay un enorme desconcierto. En este momento en provincia de Buenos Aires hay un verdadero alzamiento de la policía. Hay quejas por todos lados y no se ve ninguna política pública más o menos apta como para hacer frente a los numerosísimos problemas que hoy asolan al país. ¿Y eso fortalece de alguna manera el contexto autoritario con que se está manejando el gobierno? Mire, es contradictorio. Por un lado pareciera que no tiene otro remedio que seguir por ese sesgo, pero por otro lado es cada vez menos acatado, ¿no? Así que no sé dónde termina esto, porque aparte vemos que la división dentro de lo que es la llamada coalición de gobierno es cada vez más grande. ¿Eso pone en peligro realmente la democracia?
Mire, al menos la agita muchísimo, no tengo duda que la agita muchísimo. Desde ya que un gobierno que gobierna por decreto desde hace ya casi medio año, ya es gravísimo, decreto de urgencia, rolete, sin ningún tipo de control. Ya de por sí habla de un sistema cuasi dictatorial. ¿Se puede llegar concretamente al cambio de la Corte Suprema o por lo menos a influir en las decisiones de la Corte Suprema? Mire, lo del tema de la Corte Suprema hay que ver qué va a decir ese Consejo Asesor, que es absolutamente del riñón del gobierno, porque prácticamente todas las figuras son próximas al gobierno, y en función de ello, ¿qué es lo que van a hacer? Yo creo que más de que cambiar la Corte, lo que van a intentar es de ampliarla, porque al ampliarla modifican las mayorías, logrando mayorías que sean afectas. ¿Y pueden lograrlo esto? Y vamos a ver. No Doctor, olvidemos que la ampliación de los miembros de la Corte Suprema no requiere de una mayoría calificada, es suficiente con mayoría simple. Y la tienen precisamente. Y eso es lo más preocupante. Después, para designar, necesitan los dos tercios en el Senado, que no lo tienen. Por eso no logran imponer un procurador general de la Nación. Claro, no lo pueden impulsar a rafecas. Doctor, por otro lado, la pandemia, de alguna manera, más allá del concepto sanitario y de preocupación por el avance que tiene el virus y los desastres que ha hecho desde el punto de vista social, muertes, contagios, ha servido como un elemento, digamos, fundamental para el gobierno poder tomar actitudes que normalmente en otras circunstancias no las podría haber llevado adelante. ¿Puede ser así? Sin lugar a dudas, y es un movimiento que lamentablemente se lo ve también a nivel mundial. Siempre las crisis de este tipo, las emergencias, han servido para las tentaciones autoritarias o totalitarias. Y en la Argentina, donde el autoritarismo está siempre a flor de piel, por supuesto, y con el peronismo en el gobierno, no se van a perder la oportunidad de hacerlo. En este contexto, ¿cuál es la visión de país y futuro que usted tiene, doctor Sarzay? Y es muy difícil realmente, yo no me animaría a hacer un pronóstico, porque además me obliga a meterme en una evaluación de tipo político-lógica que no es lo mío. De todas maneras, creo que la situación que estamos viviendo amerita de alguna manera un concepto, digamos, de análisis crítico sobre lo que ocurre, ¿no?, en todos los sectores, ya sea en materia institucional, o sea, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Sin lugar a dudas, y sobre la relación además entre el sector público y el sector privado, las relaciones políticas, inclusive el modo de hacer política. Yo creo que hoy la sociedad, una parte muy importante, está pidiendo un cambio muy importante y está exigiendo mucha mayor participación. ¿Usted ve, por ejemplo, un poder bifronte en el manejo del país hoy? Bueno, creo que ya existe eso, si es que realmente lo hay. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad ha sido una ficción esa creación de una figura de un Alberto Fernández moderado, que iba precisamente a temperar a Cristina, iba a posibilitar la conclusión de acuerdos con la oposición. Hemos visto que esto no es así, que además la figura que realmente es fuerte en el gobierno de lejos es Cristina Fernández, tanto por las decisiones como se toman, como por quienes integran los lugares clave de gobierno y el dominio legislativo, tanto en el Senado, que es ella la que lo domina como si fuera su casa, lo maneja con un dedo, y diputados que en gran parte es Máximo de su hijo el que lo maneja. Así que si vemos desde ese punto de vista no sería muy bifronte. Lo que pasa es que esto ha generado de todos modos divisiones internas entre sectores que no están dispuestos o no les gusta dejarse llevar por una posición tan extremista como la de Cristina. Doctor, hay un dato significativo en todo esto y que creo que amerita de alguna forma también una opinión.
Esta semana, si bien se habla desde el punto de vista político y uno debiera tomar cierta precaución en ese caso al producir el análisis, pero editorialistas de primera línea están hablando de golpes legislativos y de golpe en sí mismo en el marco institucional. ¿Cómo lo ve usted a esto? Bueno, yo siempre he hablado de lo que he denominado microgolpes de Estado, es decir, no la subversión total del sistema que implica un golpe de Estado tradicional de tipo militar, sí. Eso ya creo que quedó en la historia, pero sí todas aquellas decisiones provenientes casi siempre del Ejecutivo, a través de las cuales se viola de manera clarísima la Constitución. Por ejemplo, el dictado de decretos de necesidad y urgencia cuando el presidente no está habilitado para ello, lo que vimos en la Cámara de Diputados, ese atropello de haber querido revivir un protocolo que ya había fenecido desde hacía por lo menos 2 semanas y que además requería de consenso, es decir, de que no había ninguna voz en contra para reconducirlo y que sin embargo se votó, se impuso. El modo como se hizo el tratamiento de las cuestiones de la reforma judicial en el Senado, pasando por arriba totalmente de la oposición, manejando los debates virtuales como se le antoja a la presidenta, cortando la palabra o no dando la palabra según a su antojo o como más le conviene para reconducir la discusión. Es decir, todos esos para mí son microgolpes de Estado que se van acumulando y que van erosionando poco a poco la institucionalidad. Pueden llegar a la destrucción total o dejar una democracia totalmente manca. El problema es que no tienen el impacto de un golpe de Estado total. Es un trabajo de zapa también, como digamos un trabajo como la polilla de la madera que va poco a poco royéndola y de pronto usted se siente en un sillón y se cae porque resulta que adentro ya está todo perforado, lleno de agujeros. No sé si sirve la imagen, pero es un poco totalmente. Lo que yo siento cuando se da la proliferación de estos micro golpes de Estado, que lo estamos viendo de manera sumamente frecuente, inclusive ¿cómo podría decir? La modificación de valores y principios, que se discuta si una toma de terrenos es delito o no es delito, ya en sí mismo es un disparate, porque es algo que no debería ser pasible de discusión alguna, si está prevista precisamente como en el Código Penal la usurpación, y es un caso típico de usurpación. El hacer un festejo, sí. No, cierre el concepto, doctor, cierre el concepto. Ayer se festejó el Día del Montonero. Yo creo que en ningún país del mundo se ocurriría en España hacer el Día de la Etarra o en Alemania el Día de la CSS, sería una cosa impensable. Sin embargo, en Argentina se lo hace y se olvida que se trató de un terrorismo nefasto que provocó cientos y cientos de víctimas y que dejó al país de rodillas. Y bueno, sin embargo, se lo reivindica al grado de crear como un día nacional. Realmente solo eso sucede en Argentina, ¿no? Que yo sepa, sí. Realmente no conozco que no tan desembosadamente se haya vuelto a, digamos, la reivindicación de un grupo terrorista con todas las de la ley y que generó tantos crímenes. Doctor, por su experiencia, por sus años, por su capacidad intelectual, por su trayectoria, ¿Cristina Fernández de Kirchner va a lograr la impunidad? No sabría decirlo. Yo quiero creer que no. Un poco por expresión de deseos y otro poco porque precisamente ese movimiento social es tan fuerte. Ayer lo vimos inclusive cuando todo un grupo nutrido de vecinos impidieron que Lázaro Báez hiciera su prisión preventiva en su country, lo cual para mí simbólicamente tiene un enorme valor, con lo cual quiero creer que no, pero no lo puedo asegurar de ninguna manera. Hoy la presidenta del Servicio Penitenciario dijo que se habían opuesto a una decisión de la justicia, precisamente los ciudadanos, y que esto conspiraba de alguna manera con precisamente la responsabilidad
entre el ciudadano común y la decisión judicial. Claro, digamos que esto sería válido en un país donde todo funciona como miel sobre hojuelas, donde realmente la justicia lucha contra la impunidad, donde hay un equilibrio en las decisiones. Pero fíjese el caso de Lázaro Báez. Lázaro Báez no ha sido condenado a lo largo de 4 años y medio. Lo que habla de una justicia absolutamente incapaz, o porque no quiere, de juzgar a uno de los corruptos más grandes de la historia en un plazo razonable. Ya cerca de 5 años es un buen plazo. Bueno, no lo ha hecho. Pero además de ello, aparece una situación en la cual, cuando finalmente el tribunal oral decide acceder a la prisión domiciliaria, exige del pago de una fianza de 3 millones de dólares para alguien que tiene 200. No la pagó, pero además después, entonces le dijeron que pagara la mitad, tampoco la pagó, igual se aceptó, igual se lo liberó. Cuando el 70% de los presos en las cárceles argentinas están bajo el régimen de prisión preventiva y se las pasan por años y años sin que nadie le importe absolutamente nada. Entonces, ¿a qué justicia, a qué orden se está incumpliendo? Esto es lo terrible cuando se vive en una situación de no derecho. ¿Vivimos en una situación de no derecho? Y lo que yo le comenté sobre lo que ha sido la saga del juzgamiento de Báez es una situación de no derecho y de enorme desigualdad, porque esto solo puede permitírselo un hombre de inmenso poder y que maneja hilos de poder, que forma parte de una casta de corrupción. Si no, no lo logra. Por último, doctor, ¿cómo ve el país mirando al futuro, mirando en los próximos años? Bueno, lo veo con mucha intranquilidad y mucha imprevisibilidad. Por eso no me animo a hacer diagnósticos, porque creo que lo que más se está rigiendo hoy en la Argentina es un estado de total imprevisibilidad, y eso es lo que más desconcierta y lo que más problemas genera en la gente y más desesperación, ¿cierto? Doctor, le agradezco mucho la gentileza, le agradezco mucho habernos reencontrado nuevamente, aunque sea a través de la virtualidad, y le mando un gran abrazo. Muchas gracias por la atención. Sí, le voy a pasar un pequeño aviso para sus oyentes. Yo he creado un canal de YouTube, que es Daniel Alberto Safsay en YouTube, donde precisamente lo que hago es subir videos donde explico distintas cuestiones del Estado de Derecho, o inclusive comento cuestiones que se están en este momento en discusión, como la reforma de la justicia, a la cual ya le he dedicado 4 videos. Son videos de entre 4 y 12 minutos, hoy ya se acercan a los 80, así que lo pongo a disposición. Se pueden suscribir, ya hay cerca de 25.000 suscriptores en menos de 5 meses, lo cual me halaga y me impulsa a seguir, pero quería transmitírselos a sus oyentes para que, si quieren y tener mayores explicaciones sobre todos estos temas, allí van a encontrar muchísimo material. Doctor, le agradezco mucho, lo vamos a consultar naturalmente, así que le agradezco mucho la gentileza, un abrazo muy grande y esperemos reencontrarnos nuevamente, aunque sea a través de la virtualidad. Va a ser un placer, Ricardo, le mando un abrazo, gracias por llamarme. Un abrazo muy grande, doctor, muchísimas gracias. Fue el doctor Daniel Safsay, especialista en Derecho Constitucional, ha dejado algunos títulos bastante interesantes.